Muy buenos días, mis queridos hermanos. Reciban un caluroso saludo, deseando que la presencia y la paz de Dios habiten en sus corazones, que sea nuestro Dios y Padre Celestial hablándonos a través de su bendita palabra, y que esto suceda en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra del Señor en San Mateo 21:22, que todo lo que pidan en oración creyendo lo recibirán. Y esta fue la respuesta de nuestro Señor Jesús a sus discípulos cuando ellos vieron que Él maldijo la higuera porque no daba fruto, y ésta inmediatamente se secó. Sus discípulos estaban maravillados y le dijeron: Maestro, ¿cómo es que haces estas cosas? Y el Señor Jesús le respondió: no solamente harías esto, lo de la higuera, sino que también, si le dijeres a una montaña, muévete de aquí a acá, y no dudares, sino que creyeres, todo lo que pidieres y todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibirán. Orar lo cambia todo. Ese es el título, mis queridos hermanos. Orar lo cambia todo. Hay 650 oraciones que figuran en la Biblia. Hay cerca de 450 respuestas a la oración registradas en la Biblia. La primera vez que la oración es mencionada en la Biblia es en Génesis 4:26. Los primeros diálogos se iniciaron directamente por Dios. Por ejemplo, en Génesis 3, del 8 al 13, inicia nuestro Señor Jesús un diálogo con Adán y Eva. La Biblia registra a Jesús orando en 25 ocasiones diferentes durante su ministerio terrenal. La oración lo cambia todo. Acá en estas cifras y lo que registra la Biblia de oraciones, dice que hay 450 respuestas a la oración. O sea que Dios sí responde la oración. ¿Has llegado a experimentar respuestas en la oración? Dios ha respondido respuestas. Yo creo firmemente que Dios responde oraciones, pero creo aún más que me cambia a mí cuando entro a hablar con Él, cuando entro a orar. Les quiero mostrar oraciones respondidas. La oración de Daniel por su pueblo. Daniel está clamando a Dios por el pueblo de Israel. Y vayamos a la palabra, a Daniel 10, del 12 al 14. Dice así: y me dijo Daniel, varón muy amado, esté atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Y en el 12 dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Padre Celestial. Esta oración fue respondida. Daniel oró, Daniel habló con su Dios, y dice que Dios le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón. Tenemos que tener una disposición para buscar ese momento y ese lugar de hablar con nuestro Padre Celestial. La segunda oración respondida fue la oración de Nehemías, y está ahí en Nehemías 1, 4, 5 y 6. Y vayamos a la palabra, a Nehemías. Dice así, Nehemías 1, del 4 en adelante: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré.
delante del Dios de los cielos. Nehemías aclara que oró y ayunó delante del Dios de los cielos. Hay algo que quiero hacerles notar, y es que Nehemías también está orando por el pueblo de Israel, pidiéndole a Dios respuesta. Dice en el 5, y te dije, te ruego, oh Yahvé, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos. Y en el 6 dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y esta oración, al igual que la oración de Daniel, son oraciones tremendas. Este es el diseño de oración que el Padre Celestial busca que nosotros tengamos. Nehemías dice acá en el 6 que le dijo que oraba de día y de noche, y además se presentaba pidiéndole perdón a Dios por los pecados. Por lo regular, cuando nosotros entramos en oración, lo primero que hacemos es iniciar pidiendo. Nehemías se presenta y le dice, perdónanos porque hemos pecado, porque te hemos ofendido. Y si siguen leyendo hacia abajo, continúa esta oración tan tremenda. Pero entonces dice ahí mismo en Nehemías 2, y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y entonces dice, entonces oré al Dios de los cielos. Nehemías estaba orándole al Señor, era porque le estaba pidiendo que le diera gracia y que le ayudara para que los muros de Israel fueran levantados. Y dice que él se presentó delante del rey porque Nehemías era copero del rey, trabajaba para el rey. Y entonces le dice el rey, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y entonces Nehemías primero fue y oró al Dios de los cielos. Y dice en el 4, en el 5 y en el 6 versículos que ahí fue la respuesta, porque halló gracia delante de los ojos de el rey para que le diera permiso y fuera a levantar los muros de Israel. Ahí está la respuesta a la oración de Nehemías. Tercera respuesta, la oración de Jabes. Los invito a que vayamos a la palabra, ahí a primer libro de Crónicas 4:10. Dice así, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, cuando dice e invocó es que él oró al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librares del mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que le pidió. Ahí inmediatamente registra en la escritura, y le otorgó Dios lo que le pidió. Dios respondió la oración de Jabes. Número 4, la oración de Cornelio. Está en Hechos 10:31. Dice así la palabra del Señor. Hechos 10:31. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por nombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Y a esta oración es la que yo le llamo esa oración que conecta. Y es maravilloso y es sorprendente cuando nosotros buscamos a Dios en oración
y cuando estamos buscando una respuesta de parte de Dios, pero a través de la oración. Dice que Dios le mandó a decir a Cornelio por medio de un ángel: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de mí. Ve ahora y manda a traer a Pedro. Pues Pedro fue a la casa de Cornelio, porque al mismo tiempo que Cornelio estaba orando, Pedro también estaba orando. Y Pedro fue a la casa de Cornelio. Y dice la palabra del Señor que toda la familia de Cornelio fue tocada por el Espíritu Santo y todos ellos se arrepintieron. Concluyo con la oración de Jesús. En San Juan 11:41 dice que Jesús oró para que Lázaro saliera de la tumba, para que Lázaro resucitara. Antes de que Lázaro saliera, Jesús alzó su mirada hacia el cielo y dijo: Padre, gracias porque tú siempre me oyes. Cuando termines ese momento de oración, de hablar con el Padre Celestial, ten la certeza de que Él te escuchó y da gracias porque vas a ver la respuesta. En primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Que este devocional, que esta palabra hoy te inste a buscar más a Dios en ese tiempo de oración y que pidas conforme la voluntad de Dios. ¿Qué petición tienes? ¿Qué te aflige? ¿Qué es lo que esperas y no has visto una respuesta? Quizás es porque no somos muy perseverantes en la oración. Quizás es porque no estamos orando conforme la voluntad de Dios. Quizás es porque no estamos creyendo en el momento cuando estamos hablando con el Dios vivo, con el Dios que todo lo puede. O quizás es que ni siquiera estamos orando. Esperamos recibir sin buscar al Dios Todopoderoso. Mis hermanos, la oración lo cambia todo. La oración lo cambia todo. Créelo, la oración puede cambiar tus hijos, puede cambiar tu matrimonio, puede cambiar una situación financiera, puede traer sanidad, puede traer cambios en la vida de tus seres queridos. Solamente ora y espera la respuesta. Te bendigo en el nombre del Señor Jesús.